Sigamos hablando de economía, tema que tanto le gusta a Belkis, con el economista Larry Yumibanda. Él es el vocero del Círculo de Economía de Guayaquil. Señor economista, ¿cómo le va? Qué gusto. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días también a la audiencia y a la compañera que la acompaña hoy en el panel. Gracias. Belkis Sánchez y quien le habla Fabricio Vélez. Estamos listos para conversar con nuestro invitado que nos atiende desde Guayaquil, el economista Larry Yumibanda. En Guayaquil tenemos audiencia a través de 103.7 FM Estéreo. Llegamos con nuestras ondas, entre otras ciudades y provincias, a Guayas y a la ciudad de Guayaquil. A ver, quiero empezar primero sobre su expectativa respecto de lo que podría ser el segundo y definitivo debate de la reforma tributaria mañana en la Asamblea Nacional, a partir del informe que fue aprobado al final de la semana anterior por la Comisión de Desarrollo Económico. ¿Cómo cataloga el Círculo de Economía de Guayaquil este documento, este informe y el contenido de la reforma tributaria, economista Larry Yumibanda? Bueno, nosotros lo catalogamos como recaudatorio, genera una competencia desleal en el marco de las inversiones y da la puerta abierta para, de alguna otra forma, entrar en algún plano de monetización de los activos del Estado, especialmente en el sector de hidrocarburos. Entonces, esa es nuestra apreciación y creo que, como han resuelto, en este caso la comisión pertinente legislativa, va a tener, de alguna otra forma, el apoyo al interior, en este caso, de la Asamblea Nacional, ¿no? Larry, buenos días. Le saluda Belkis Sánchez. Analicemos un poco estas conclusiones a las que llega el Círculo de Economía. Competencia desleal en cuanto a inversiones, ¿por qué? ¿Cómo se configura a través de lo que determina ahora mismo este informe? La cuestión es que la Constitución y el Código de la Producción claramente determina que las nuevas inversiones van a sectores priorizados y también van a sectores de lo que es las industrias básicas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La cuestión es que en la reforma se establece que las nuevas inversiones no van a pagar ningún tipo de tributo, me refiero en este caso impuesto a la renta, impuesto a la serie de divisas, pero para todos los sectores de la economía. ¿Eso qué significa? Que si viene un supermercado a establecerse en el Ecuador, va a estar exonerado del pago del impuesto a la renta. Entonces viene la pregunta, ¿qué va a pasar con las inversiones que están realizadas en el marco de los supermercados en el Ecuador? Entonces eso genera competencia desleal. Estaba bien como estaba establecido en este caso en el Código de la Producción, a sectores que determine el gobierno, por ejemplo, hacia la exportación, para ponerle un ejemplo, o sobre industrias de tecnología, por ejemplo. Entonces, creemos que en ese marco va a generar una competencia desleal entre empresarios en el país, ¿no? Ahora bien, hay, digamos, preocupación por parte de un segmento de los contribuyentes, sobre todo de los profesionales que facturan y que no tienen relación de dependencia, sobre la naturaleza de las deducciones del impuesto a la renta. ¿Hay o no una afectación sobre esas deducciones, economista? Pero por supuesto, al inicio del proyecto que presentó el presidente Guillermo Lasso, estaban las deducciones con un marco de 5.000 más un porcentaje de acuerdo a la fórmula. Cuando la comisión lo estableció 10.000, pero estaba en 14.000. Pero estaba en 14.000 y pico de dólares, en este caso el tope máximo para los gastos deducibles. Entonces, eso a la larga va a generar un impacto menor, porque también en este caso han subido el rubro para los que deben tributar impuesto a la renta con el incremento. Tengo entendido que es 2.600 hacia arriba. Entonces ellos van a pagar un tributo menor, pero va a ser escalonado hasta los que pagan, los que ganan más de 10.000, 20.000, 30.000 dólares mensuales. Entonces va a haber una afectación porque eso es adicional a lo que normalmente tienen que pagar de acuerdo a cómo está la parte de lo que corresponde a la ley de régimen tributario interno. Entonces, hay una afectación. El gobierno lo que quiere es recaudar recursos para cumplir con el Fondo Monetario Internacional, aunque a nuestro juicio, sin subir impuestos, podemos cumplir con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo podríamos hacerlo sin subir impuestos? Es sencillo, o sea, el tema radica parece sencillo, pero ¿por qué no lo aplican? A ver. A ver, es sencillísimo esta cuestión, es matemática. A ver, este año va a haber un exceso de recaudación tributaria de $1.000 millones con respecto al 2020. El gobierno proyecta para el siguiente año un exceso de recaudación tributaria con respecto al 2021 en aproximadamente 500 a 600 millones de dólares. Pero de ahí comenzamos a hacer las proyecciones 2023, 2024 y 2025. Si la economía crece como está en las proyecciones del gobierno, va a haber una recaudación tributaria en exceso de aproximadamente 1.800 millones de dólares. O sea, si la economía crece, crece la recaudación.
Y eso lastimosamente no se ha debatido al pleno de la Asamblea Nacional. Se han limitado a creer que poniendo impuestos van a recaudar más. Lo único que originan es amortiguar la caída, o pueden desacelerar el crecimiento que ya está proyectado de cara a los próximos años, que de acuerdo al documento con el FMI, junto con los técnicos del Ministerio de Finanzas, está bordeando en el 2.8% promedio. O sea que la economía crece, y eso significa que crece la recaudación y no es necesario subir impuestos. Hablemos también un poco de los temas que entendemos se incorporaron adicionalmente en este informe para segundo debate. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la remisión de intereses de mora, multas y recargos para contribuyentes que acumulan deudas con gobiernos autónomos descentralizados. Esto por concepto del impuesto predial. Tengo entendido que eso está en la reforma. A nuestro juicio siempre va a haber un riesgo moral, pero como es el tema de la pandemia, bueno, algo tienen que hacer para tratar de mitigar. Inclusive las remisiones que están establecidas en el informe para segundo debate, también hablan sobre remisiones de intereses, multas y recargos para el sector del turismo, que fue uno de los sectores más golpeados de la pandemia. Nosotros hemos sido contrarios a cualquier cuestión de remisión de intereses, multas y recargos. La cuestión es que ahora está en el tema de la pandemia y es una realidad que ha sufrido justamente el sector, en este caso el turismo, y también los sectores vinculados con los gastos. Pero ya es una cuestión que dependerá a los asambleístas aprobar o no. Lo que sí le puedo decir es que de alguna u otra forma esto de aquí le va a ayudar, en este caso al gobierno, fundamentalmente, a tratar de recaudar un poquito más. Y a los municipios también recaudar algo de recursos, ya que normalmente este tipo de transacciones implican en una mora. Y eso, en el momento que hay litigio, va a demorar para que vayan a las arcas fiscales respectivamente, ¿no? El Círculo de Economía de Guayaquil ha encontrado en contrapartida aspectos positivos del proyecto de ley de urgencia en materia económica, economista Yumi Banda. Hay algunas cosas, por ejemplo, que estamos en esa línea, como por ejemplo bajar el IVA para algunos implementos de uso femenino, por ejemplo. El tema de la disminución del ICE, especialmente para algunos servicios de la telefonía celular. Creo que esos van en el marco de la recuperación. La cuestión es que, y eso me apena mucho que muchos economistas planteen justamente subir impuestos cuando la economía está justamente en terapia intensiva, tratando de salir de la terapia intensiva. Entonces, yo creo que más bien hay que darle oxígeno a la economía. Y una manera de darle oxígeno es tratar de bajar impuestos, especialmente al consumo, que representa el 60%, en este caso, de la actividad económica. Entonces, creemos que todo el marco de lo que es inversiones nuevas en el país es positivo. Creemos que aumentar los incentivos para la exportación es positivo, pero tratar de establecer impuestos, creemos que eso no va a ayudar para nada, más bien puede desacelerar el ritmo de crecimiento que se proyecta para los próximos años, y esperemos que la Asamblea, a nuestro juicio, archive el proyecto. Pero si no es así, bueno, ya queda bajo la responsabilidad política de los que están al interior de la Asamblea, hacerse el cargo de que en una situación tan delicada de la economía están subiendo impuestos a la población. Justamente en la línea de lo que usted mencionaba, el gobierno nacional con la propuesta inicial aspiraba a recaudar, entendemos, al menos 1.900 millones de dólares, al parecer con las modificaciones que se plasman en este informe para segundo debate, y habrá que ver cómo resulta de la votación final ya en el Pleno de la Asamblea, esta meta se disminuiría en cierta medida. Ahí yo consulto cuán conveniente es dar paso a una iniciativa como esta reforma tributaria, más allá de que en efecto de alguna u otra manera va a generar la recaudación de nuevos ingresos en todo caso, pero cuán conveniente resulta. A ver, para el gobierno va a representar un incremento, entre comillas, de su tributación. Inicialmente 1.900 millones, depende cómo quede el tema de la reforma, pero como va, posiblemente disminuya siquiera unos 500 de 100 millones. Entonces, pero ojo, eso está proyectado para el 2023 y 2024. Entonces, el tema es que tiene que cumplir con el Fondo Monetario Internacional hasta diciembre de este año para que le puedan desembolsar los 700 millones de dólares que se comprometió a entregar el FMI al país, más los 1.000 millones que tiene que entregar el próximo año.
Entonces tiene que plantear alguna reforma que suba impuestos para complacer al Fondo Monetario Internacional. Pero insisto, sin subir impuestos y con el crecimiento económico cumplimos esa meta, pero lastimosamente vemos un equipo de Ministerio de Finanzas sumiso a las disposiciones del Fondo Monetario Internacional. Las condiciones cambiaron. El tema de lo que es el incremento del barril de petróleo, eso no estaba considerado en las negociaciones iniciales con el Fondo Monetario Internacional, y eso nos está representando justamente para el año 2022 entre 600 y 700 millones de dólares adicionales en lo que es materia de ingresos petroleros. Esas situaciones benefician en este caso al Ecuador y puede cumplir tranquilamente con el Fondo Monetario Internacional y también con la población, que lastimosamente en el tema del presupuesto había una reducción en lo que es la obra pública y en materia de educación. Entonces creemos que gana el gobierno con esto, pero lastimosamente pierde la empresa privada y pierde la sociedad civil. Economista Larry Yumibanda, ayer en este espacio hice un comentario respecto del tema del salario básico unificado. El día de hoy será la segunda reunión del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios a efectos de buscar un consenso entre empleadores y trabajadores, el eterno consenso que tiene apenas 2 antecedentes en las últimas 2 décadas. Para poder fijar el monto del salario básico unificado que regirá a partir del 1 de enero del 2022. Todo apunta a que no se van a poner de acuerdo, y si no se ponen de acuerdo el día de hoy, quien tomará la decisión será el ministro de Trabajo, Patricio Donoso. Usted ha advertido, tomando en cuenta la oferta de campaña del presidente Lasso, que debería haber un incremento de $25 al año, anuales, durante los 4 años, para que sean $100 y pase el salario de 400, que es hoy, a 500. El ministro Patricio Donoso ha dicho, efectivamente se mantiene la oferta de campaña, pero eso no significa que cada año se va a subir $25. Pero digo, ¿qué va a pasar? ¿Cómo ve usted el escenario vinculado a la discusión del salario básico? Pero nosotros hemos dicho que debe darse el incremento de salarios. El incremento de salario es inminente en el Ecuador. De eso no hay discusión. El tema es cuánto, ¿no? Nosotros hemos hecho un cálculo y nos salió que el mínimo debe ser $12 para cubrir la pérdida de capacidad adquisitiva de este año 2021 y lo que se proyecta para el año 2022 con respecto a la inflación, o sea, a la evolución del IPC, por un lado. Pero como mínimo, $12, pero como máximo, ya es la propuesta, en este caso, del presidente Guillermo Lasso, de $25 anuales. Entonces, pero ojalá que el gobierno tome la decisión, porque también las posturas extremas, tanto de los trabajadores que en algún momento plantearon $80 mensuales, $50 mensuales, y también los empresarios que plantean congelamiento de los salarios por 3 años, eso queda totalmente descartado. ¿Es necesario el aumento? Sí, pero creemos que si aplican la fórmula del acuerdo ministerial del año 2020, saldría más o menos entre $12 mínimo. Habrá que ver el porcentaje de productividad que ha aumentado, pero mínimo consideramos $12 mensuales para el próximo año. Obviamente con hasta 25, que fue la propuesta del presidente Guillermo Lasso. Acá me pasan un dato, le envío un abrazo a Julio César, me dice, la inflación proyectada es del 0,02, el incremento será máximo 7,60, ¿sería así? No, la inflación acumulada, ese dato está errado, la inflación acumulada hasta octubre es de 1.50 y se proyecta que cierre en 1.80. Pero se calcula la inflación, la proyección inflacionaria del próximo año, o se calcula la inflación de este año que termina. Esta es la inflación de este año. La cuestión es por qué nosotros planteamos recuperar la capacidad adquisitiva del año 2021, porque el gobierno fijó deflación para este año, fijó en menos 0.05% y nunca ocurrió eso. Lo que está generando es un aumento de la inflación de 1.50, 0.60, a lo mejor cierre con 1.80 la inflación acumulada al 2021. Y eso debe recuperarse en lo que es el aumento de salario. Y la proyección de la inflación para el próximo año, de acuerdo al gobierno, es 1.3%. Entonces, por eso es que nos sale el cálculo nosotros de esa forma. Creemos que las condiciones están para la recuperación de la capacidad adquisitiva de los trabajadores, que esa es la finalidad, que se promueve el consumo interno, porque los que reciben el incremento, por lo general, destinan el 99.9% a consumo. Eso va, de una u otra forma, a generar un impacto en las ventas, la producción, el gobierno aumenta la recaudación tributaria y los empresarios también pueden mejorar las utilidades. Entonces, creemos que el aumento salarial es inminente,
Insisto, las condiciones están de manera técnica, pero ya depende del gobierno tomar una decisión, insisto, mínimo 12 dólares, máximo 25, como lo ofreció el presidente Guillermo Lasso en campaña. Pero más allá de que las condiciones estén dadas desde la perspectiva de lo técnico, como acaba de citar, ¿existen las condiciones desde otros puntos de vista en lo político, en lo social, como para que el gobierno nacional en su momento determine un incremento en este sentido, o al menos que se le acerque? Bueno, no he escuchado a ningún vocero del gobierno tratar este tema. Me imagino que hoy van a dar su punto de vista. Insisto, todos coincidimos, creo que he escuchado varias opiniones de algunos economistas, de que debe subirse el salario básico unificado. Eso es importante. Veo que a nivel de Sudamérica también hay una ola de subir el salario básico, salario mínimo. En Perú, por ejemplo, en Colombia, en Chile, en México, en España, en Reino Unido. O sea, todo el mundo está en esa línea y creemos que en el país también se debe tomar esa decisión, insisto, para tratar de alguna otra forma ir en la senda de recuperación económica que tanto necesita el país. Correcto. Economista Yumi Banda, gracias por el tiempo, por habernos atendido y con su visión respecto al manejo económico del país. Muy amable. Gracias, Fabricio, gracias. Buenos días. Muy gentil, gracias a Larry Yumi Banda, vocero del Círculo de Economía de Guayaquil, con su visión sobre la reforma tributaria y también sobre el tema del salario básico. El día de hoy, para hoy, martes 23 de noviembre, se ha convocado a la reunión del Consejo de Trabajo y Salarios. Y yo, créanme, no es pesimismo de mucho menos, pero como están las cosas, yo no advierto, Belkis, ningún tipo de ambiente que permita un consenso mínimo entre empleadores y trabajadores, así que ocurrirá la típica, ¿no? Por eso mismo planteaba la pregunta. Además que históricamente creo que hemos visto esto a lo largo de los años, ¿no? Y que ha sido muy difícil, muy complicado llegar a estos consensos que tanto se requieren. Con dos honrosas excepciones en las últimas 2 décadas. Dos honrosas excepciones. Correcto. La una fue, me parece, en el 2001, luego de la dolarización, y otra hace pocos años. Pero de ahí siempre ha sido directamente el ministro de Trabajo, la ministra de Trabajo de la época, que ha tomado una decisión, porque no hay consensos, suele no haber consensos entre empleadores y trabajadores. Muy bien, 8:28 en la primera hora.